todos. Bueno, hoy volvemos a un viejo formato. Bueno, un formato que nunca había desaparecido en el canal, que es el de hacer un poquito de reseña, análisis de algún libro, ¿no? Hacía algún tiempo que no hacía ninguno y hoy pues va a tocar el de René Descartes del discurso del método. Bien, pues la verdad es que después de leer este libro, este ensayo de René Descartes, lo que más me ha quedado en la mente es realmente lo poco que valoramos la gran lucha que se hizo en Occidente y que es el único continente que lo ha logrado hasta ahora, de todos los que hemos conocido a lo largo de la historia, de todas las formas de organización humana que se han encontrado y que hemos podido observar a lo largo de los siglos, del único continente que de verdad ha conseguido liberarse de la teocracia, de la superstición y de todo tipo de trabas que el ser humano ha sido un maestro digamos, en formarse para frenar su propio progreso y no razonar de alguna forma, ¿no? Pues realmente es Europa, ¿no? Y es gracias a hombres como René Descartes, entre otros, ¿no? Y los que mucho antes de ellos vivieron, que es toda la filosofía grecorromana, evidentemente, eran ya sus precursores directos, ¿no? Eh, realmente valoramos muy poco, como decía, este tipo de personajes, porque son realmente la clave de nuestro mundo. Es gracias a ellos que podemos gozar del progreso que hemos materializado a todos los niveles, científicos, técnicos, etcétera. Y realmente es gracias a ese tipo de hombres como él, entre otros, que se jugaron la vida literalmente en plena teocracia europea cristiana para conseguir derrumbar el viejo edificio y construir este nuevo edificio en el que vivimos ahora, ¿no? Realmente ha sido una lucha muy valiente, poco valorada y que ante todo pues quiero descubrirme ante, ante él y ante todos sus acólitos y gente semejante a él, los grandes espíritus, grandes pensadores, personas realmente inteligentes de verdad, digamos, con toda la acepción de la palabra inteligencia, que gracias a su labor, pues aquí estamos, ¿no? La humanidad, gozando de probablemente lo que ha sido la mejor época que conozcamos, por lo menos, a fondo, de la que hemos jamás gozado, ¿no? Bien, pues una vez dicho esto, entraremos de lleno en el sujeto, en lo que nos ocupa, que es analizar este pequeño ensayo de René Descartes del discurso del método. De la editorial Alianza Editorial. Yo la editorial, o sea, la versión que tengo, una de las grandes cosas que siempre normalmente en ese tipo de pequeños ensayos filosóficos es razonable hacerlo y os aconsejo hacerlo vivamente, pero en ese caso todavía más si cabe. La gran introducción que hace Rizzeri Frondizi, Frondizi, que realmente son 60 páginas magníficas, de las cuales me gustaría destacar algún que otro pasaje, porque realmente nos pone además en plena introducción en lo que ha sido y lo que ha representado René Descartes y su famoso método del discurso del método, perdón, eh, eh, para lo que es realmente pues la ciencia, ni más ni menos. O sea, nuestra concepción propia de cómo concebimos hoy en día el método científico y la ciencia de la razón. Lo importante es que es razonar de forma metodológica, ¿no? Y realmente fue gracias a hombres como él y Francis Bacon, que tampoco olvida el estudioso Riccieri Frondizi, en su estudio preliminar que nos ofrece justo antes de dejarnos ya con René y su discurso del método, ¿no? Son 67 páginas los que duran su introducción y realmente ninguna es desperdiciable. Vamos a destacar la página 14 y 15 directamente, en la cual yo he subrayado un par de cosas que
que os voy a leer de forma rápida. Son un par de cositas para hacernos ver bien cómo entra y por qué es importante, digamos, el René Descartes en su momento, ¿no? Y con este ensayo en particular. Entonces, nos dice así, tal concepción del mundo conocida con el término general de la escolástica se fundaba sobre las dos autoridades principales. Aristóteles, año 384-322 a.C., y Santo Tomás, 1225 después de Cristo y 1234, fechas de nacimiento y de óbito. Y representaban un cuerpo de doctrina que armonizaban las ideas de una de las cumbres del pensamiento pagano con las creencias de la tradición cristiana y el dogma de la Iglesia. Una concepción del mundo se derrumba cuando es incapaz de explicar hechos fundamentales de la naturaleza o de la vida espiritual y social del hombre. La escolástica ofreció una explicación que se deshizo durante siglos. El derrumbe de un sistema de ideas y creencias se produce generalmente antes de que haya cristalizado una nueva concepción del mundo y de la vida. Es lo que sucedió al caer la escolástica. Europa pierde su tradicional punto de apoyo antes de haber encontrado uno nuevo que la sostuviera. Y más de 2 siglos de búsqueda infructuosa agitan a la época en un vaivén de corrientes encontradas. No es que en esos 2 siglos faltara o hallazgos notables y aún geniales, los hubo, pero todos tuvieron carácter parcial. Lo que se necesitaba no eran descubrimientos ocasionales, sino un nuevo criterio de verdad, que viniera a sustituir la autoridad de la escolástica de Aristóteles y de la Iglesia. Un nuevo método que reemplazara el silogismo expuesto por Aristóteles y usado durante toda la Edad Media. Pues esto es el primer pequeño subrayado que quería, digamos, leeros, porque juzgo que es importante como introducción, ¿no? Luego también menciona a Francis Bacon, como os decía, y no le quita importancia también en la página 16 y 17 sobre la aportación que hace también claves para el racionalismo, digamos, ¿no? Aunque él era un precursor del empirismo que en teoría estaba pues en disputa con el racionalismo que representaba más bien la escuela de René Descartes, la escuela que se formó después de los pensamientos de René Descartes, claro. Y luego nos tenemos que ir ya a la página 28. En la página 28 donde tenemos un subrayado también importante, que os voy a leer ahora, que nos mete de lleno en la explicación y en todo lo que fundamenta prácticamente todo el discurso del método, que es ni más ni menos que lo que mueve, digamos, prácticamente la frase que mueve todo el pensamiento de René Descartes, ¿no? Que sería el famoso pienso, luego existo, ¿no? Y o para decirlo en términos más rigurosos, ahora ya estoy leyendo, la duda puede alcanzar el contenido del pensamiento, pero no al pensamiento mismo. Puedo dudar de la existencia de lo que veo, imagino o pienso, pero no puedo dudar que lo estoy pensando y que para pensarlo tengo que existir. Ahí se basa prácticamente ese pequeño párrafo que os he leído, se basa prácticamente todo lo que motivó, todo lo que le impulsó a René Descartes a fabricar toda su metodología y este pequeño ensayo en particular. Luego tenemos en la página 32 otro subrayado también del estudio de Riccieri y Frondizi, porque estoy todavía con el estudio de Riccieri y Frondizi, donde dice así: puedo imaginar pues que no tengo cuerpo, pero hay algo que no puedo separar de mí. Él está mentando ahora frases dentro ya del discurso del método. A saber, el pensamiento, yo no soy pues, hablando con precisión, sino una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, términos estos cuya significación desconocía yo anteriormente. Soy pues una cosa verdaderamente existente. Más que cosa, yo lo he dicho, una cosa que piensa. Es como él, es una de las otras claves, otro pilar de su pensamiento, el intentar, digamos, separar bien, separarse él de alguna forma, ¿no? Para poder fundamentar su anterior frase, ¿no? Y de alguna forma, pues, él mismo someterse a la razón como cosa pensante, ¿no? Que es un poco la clave de lo que él, de alguna forma, nos quiere transmitir, ¿no?
nos quiere transmitir en su frase anterior. Cosificándose de esa manera, de alguna forma, pues ya nos anticipa lo riguroso que va a ser, digamos, consigo mismo y con su método para no caer en los viejos edificios del pensamiento, sino crear realmente algo nuevo y parte desde una premisa, pues ciertamente para su época bastante novedosa con esta cosa que piensa, ¿no? Cosificándose de alguna forma como como un ente pensante por encima de todo, ¿no? De cualquier otra consideración. Luego nos vamos a la página 34, en el que, digamos, mm, hay una parte de lo que os voy a leer que estoy muy de acuerdo y otra parte en la cual no estoy de acuerdo, que es la parte que donde antes que pues mucha gente criticó a René Descartes y su pensamiento, ¿no? Porque realmente esa premisa que él pone tan fuerte de Dios como perfecto y por lo tanto una idea de la perfección que es Dios para él y que es una premisa de alguna forma que hace que todo lo que él construye eh, tan cuidadosamente y tan novedosamente al final se ve un poquito empañado por esas premisas un poco que hace que dirija todo su método hacia pues quizás un objetivo que no parece ser el que realmente se merecería, ¿no? Para un materialista como yo, desde luego, molesta siempre esa premisa, ¿no? Dice así, vamos a ver. Ahora bien, es evidente que debe haber tanta realidad en la causa como en el efecto. Pues, ¿de dónde puede el efecto sacar su realidad si no es de la causa? Del mismo modo, como la nada no puede producir cosa alguna, lo menos perfecto no puede producir lo más perfecto. Yo evidentemente estoy muy de acuerdo con la primera parte. De hecho, incluso Albert Einstein estuvo muy de acuerdo con la primera parte. Y de hecho, yo leyendo a René Descartes no me extraña que Einstein al final, a pesar de que la física de René Descartes estaba muy equivocada, etcétera, y había muchos errores y que digamos la premisa esta famosa que a mí me molesta, supongo que a él le molestaba algo, aunque quizás algo menos que a mí, porque él también tiene una especie de idea de Dios un poco teológica, pero de alguna forma o de otra, digamos, lo que no podemos, ningún ser pensante materialista o que le guste, digamos, edificar su pensamiento fuera de todo el ámbito de lo que sería la superstición, etcétera, de todo tipo, superstición materialista también hay, para mi gusto. ¿De dónde puede el efecto sacar su realidad si no es de la causa? Del mismo modo como la nada no puede producir cosa alguna. Yo creo que eso es genial y está muy bien explicado y muy bien pensado, porque yo lo que me molesta muchísimo también son todo ese tipo de gente posmoderna, digamos, de la ciencia también, y esa teoría del Big Bang me molesta muchísimo porque de alguna forma te viene a explicar que de la nada surgió el universo, ¿no? Y realmente, aunque ahora hoy en día ya está superada la teoría está original y la van afinando cada vez más y se van dando cuenta que es un error probablemente el haber pensado esto, ¿no? Alguna vez. Así que Albert Einstein una vez más tenía razón, seguramente, y a mí no me cabe la menor duda. Vamos. Luego también, bueno, hay más consideraciones. Ahí hace, bueno, la otra parte es la que a mí no me gusta, que es que dice así, ¿no? ¿Cómo puedo yo, que soy un ser finito, haber producido la idea de un ser infinito si lo más no puede derivarse de lo menos? Es necesario concluir, por lo tanto, que Dios existe, pues solo una sustancia verdaderamente infinita puede ser la causa de la idea de un ser infinito que encuentro en mí. Eso es lo que a mí personalmente me molesta y creo que ahí estaba totalmente equivocado, ¿no? Es extraño que un ser tan inteligente y que ha sido capaz de hacer, de producir para su tiempo un pensamiento tan genial, esté tan errado en esto. Pero en fin, se lo perdonaremos. También puede ser debido al inmenso miedo que yo detecto en su obra de ser cazado por los teócratas. Entonces, de alguna forma, quizás sea como un método de protegerse todo el rato el haber, digamos, metido siempre la idea de Dios, de Dios, de Dios, como principio de todas las causas y más perfecto, etcétera, etcétera. Quizás sea simplemente debido a una protección.
Yo, por lo grande que lo detecto y por lo inteligente que detecto que era, es que me extraña muchísimo este error, no me pega, pero bueno, en fin. Objeciones, vamos a ver. En la página 38 nos encontramos con una redundancia sobre la explicación que da de Dios, ¿no? Por consiguiente, dice así, ahora estoy leyendo, Dios mismo tiene que ser la causa de la idea del ser perfecto que yo tengo. Si se examina argumento con atención, se advertirá que lo que yo tengo es la idea del ser perfecto y el no ser perfecto mismo, más la idea de un ser perfecto e infinito no es perfecta e infinita. Si lo fuera, no cabría en mi espíritu. No hay, por lo tanto, ningún inconveniente para que una idea que es imperfecta y finita deba su origen a un ser imperfecto y finito, aun cuando tal idea se refiere a un ser perfecto e infinito. Bueno, en fin. A mí no me convence, por mucho que insista en el tema. Luego tenemos, bueno, hay una pequeña mención de Immanuel Kant, que hizo, por lo visto, objeciones sobre esa idea muy acertadas. ¿Qué más? Nos pasamos ya a la página 43, a ver, y nos encontramos con que, bueno, ahí un poco la disputa, lo que de Bacon y Descartes, que ya os había adelantado un poquito, y hay ese subrayado que, a ver, lo voy a leer porque probablemente sea interesante de alguna forma. Si no es por métodos que aún no se han probado, ni la mano desnuda ni el entendimiento abandonado a sí mismo pueden mucho. La cosa se lleva a cabo con instrumentos y auxilios, de los que precisa tanto la inteligencia como la mano, y del mismo modo que los instrumentos de la mano impulsan o guían los movimientos de ésta, así los de la mente inspiran el intelecto y la previenen. Y en eso, por lo visto, estaban de acuerdo tanto Bacon como Descartes. Luego chocaron en otros detalles, pero en esas afirmaciones estaban de acuerdo por lo visto los dos. Bien, pues por lo que es el estudio de Frondizi, creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a ir directamente a su conclusión. Quiero decir, no hay más subrayados de importancia. Tampoco quiero aburrir con Frondizi, quiero entrar un poquito en el meollo del análisis del método. Y tenemos la conclusión que sí que es buena, del propio Frondizi, creo, y dice así. Fuera del campo estrictamente filosófico, el discurso del método es portador de un mensaje que ha adquirido honda significación en el presente siglo. Agobiado por la creciente importancia de la fuerza bruta, por la existencia de campos de concentración y de ministerios de propaganda mantenidos por supuestas autoridades infallibles, el hombre de nuestros días parece estar a punto de entregarse resignados en brazos de un eslogan u otro, creados con fines exclusivamente de propaganda, ¿no? Ver, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo con Podemos y etcétera. O sea, y toda la tontería del género, y, en fin, propaganda pura. Solo se salvará si escucha el sencillo pero riguroso mensaje cartesiano. Es misión y deber del hombre defender sus derechos y los de sus semejantes. Más de todos esos derechos hay uno que no se deberá ceder por nada del mundo, el derecho a pensar por cuenta propia. Tal es el sentido último del mensaje cartesiano. Me parece genial y me parece un gran resumen y estoy totalmente de acuerdo además con el mismo. Bien, ahora vamos a ir a otras cositas. Ya nos vamos a ir directamente al discurso del método. Él lo escribe en 6 partes porque el tipo era tan inteligente, tan sensible que pensaba hasta en el lector, ¿no? Y en el posible lector de su obra. Y les decía que no se cansaran de intentar leerlo de golpe, que leyeran que lo iba a dividir en 6 partes para que fuera más comestible, etcétera, etcétera. O sea que era un tío realmente muy sensible, ¿no? Nos iremos directamente a la página 92, en donde tengo el primer subrayado de importancia. Ya estamos dentro del discurso del método del propio autor. Y dice así, ese subrayado dice lo siguiente, vamos a ver. Es que ahí demuestra, digamos, la gran inteligencia, ¿eh? Porque es que está escrito además con una delicadeza y con un vocabulario, con una sensibilidad que a mí me trastocó bastante, lo bien escrito que estaba y lo lúcido que era este hombre, ¿no? Y aquí creo que es una demostración de ello. Dice así, me embargan en efecto tantas dudas y errores que procurando instruirme no había conseguido más provecho que que el reconocer más y más mi ignorancia. Estaba, no obstante,
en una de las más célebres escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si es que los hay en algún lugar de la tierra. Ahí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí a cuantos libros pudieran caer en mis manos, referente a las que se consideran como las más curiosas y raras. Conocía también los juicios que los demás se formaban de mí, y no veía que se me creyese inferior a mis condiscípulos, aunque entre ellos hubiese ya algunos destinados a ocupar el lugar de nuestros maestros. O sea, ya aquí ya notas que es una persona realmente que era inteligente de verdad, con I mayúscula, ¿no? No se conformaba con lo que le enseñaban, no se conformaba ni siquiera con aprenderlo perfectamente, aunque deja de deslizar en esa frase que era más que capaz de estar al nivel de todos sus compañeros, que solo aspiraban a una cosa, que era suceder a sus maestros, ¿no? Para una vez más, pues venga, machacar y remachacar todo lo sabido y lo ya aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y él quería ir más allá, ya, desde el principio, ¿no? Ahí se nota un espíritu realmente lúcido y no solamente inteligente mecánicamente, digamos. Pero creía haber dedicado ya bastante tiempo, prosigo, en otro subrayado, página 93, a las lenguas y aún a la lectura de los libros antiguos y a sus historias y fábulas, pues es casi lo mismo conservar con la gente de otros, conversar, es casi lo mismo conversar con la gente de otros siglos que viajar. Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgar las del propio con mayor acierto y no creer que todo lo que sea contrario a nuestros modos sea ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Pero el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país, y el que estudia con demasiada curiosidad lo que se hacía en los siglos pasados termina por ignorar lo que ocurre en el presente. Eso me parece genial y de una lucidez brutal también, ¿no? O sea que la primera parte me ha atascado un poco en la lectura, pero bueno, quería decir que leer libros antiguos es como conversar con los autores, ¿no? De alguna forma, que ya me parece una cosa lúcida e inteligente eh, el decir esto. Y luego, pues lo demás que he conseguido leer de una sola pieza, me parece que se ha entendido perfectamente. Para mí es una gran reflexión que demuestra pues toda la inteligencia y sensibilidad del autor, ¿no? Luego nos iremos ya directamente a la página 97, donde tengo otro subrayado bastante interesante. A ver si consigo abrirlo. A ver. Em, la resolución acontece a ver, vamos a ver. Cierto es que mientras no hice más que estudiar las costumbres de los demás hombres, apenas encontré en ellas nada seguro y advertía casi tanta diversidad como las que había advertido antes entre las opiniones de los filósofos, de suerte que el mayor provecho que saqué de esto fue que, al ver varias cosas que a pesar de parecernos muy extravagantes y ridículas no dejan de ser comúnmente admitidas y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendí a no creer con demasiada seguridad en las cosas de que solo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido. Otra gran reflexión que demuestra la inteligencia del personaje, ¿no? Y va, digamos, precalentando la opinión sobre por qué acometió ese gran trabajo que cometió, ¿no? Pues su no conformismo digamos, en quedarse con lo ya sabido, con lo ya, digamos, con lo ya excavado y construido, ¿no? En la página 101 hace una analogía entre ciudades viejas, con sus callejuelas y su desorden, ¿no? Las ciudades que todavía se pueden ver en los cascos antiguos de Europa, sobre todo, y las ciudades nuevas, ¿no? Que después, en su tiempo, no sé si había alguna ya hecha, pero acertó de lleno. Él hablaba probablemente de forma, digamos, un poco, se podría decir que él lo que quería era hacer una analogía, ¿no? De alguna forma con su pensamiento, ¿no? Que él iba a construir un pensamiento totalmente nuevo y para ello necesitaba construir su ciudad en un sitio totalmente llano y para poder, digamos, construir su nuevo pensamiento no sobre una ciudad ya construida con sus callejuelas y sus aparente caos, ¿no? Porque de alguna forma viene a explicar entre la página 101 y 100 que es mucho más, digamos, complicado intentar reformar algo que ya está hecho que intentar construir sobre pensamientos y un método que tú fabriques
ad hoc, ¿no? O sea, totalmente ex novo, para poder, digamos, transitar y ordenar esta ciudad imaginaria de la que habla de una forma totalmente racional, que es al final lo que mueve todo su método y todo su pensamiento, ¿no? Entonces, claro, ahí habla de cosas como tan diversas como que las reformas radicales nunca son buena consejera, que es mejor, pues esto, ¿no? A veces, y hace de hecho una analogía que a mí me pareció muy curiosa y muy bonita, en la que dice así como, algo así como, que es mejor transitar, por ejemplo, cuando vas por una montaña, ¿no? A ver si lo tengo subrayado por algún sitio. Sí, probablemente la página 102. Que es mejor por transitar a veces por viejos caminos que a fuerza de transitarlos siempre los mismos se hacen, digamos, mira, los voy a leer y ya acabamos antes, ¿no? Y por último, imperfecciones tales son casi siempre más soportables que lo sería el cambiarlas, como sucede con esos grandes caminos encerrados entre montañas que a fuerza de ser frecuentados llegan a ser tan llanos y cómodos que es preferible seguirlos a tratar de acortar saltando por encima de las rocas y descendiendo hasta el fondo de los precipicios. Por esa razón, no puedo en modo alguno aprobar la conducta de esos hombres de carácter inquieto y atropellado que, sin ser llamados por su nacimiento ni por su fortuna al manejo de los negocios públicos, no dejan de hacer, siempre en su mente, alguna nueva reforma. Me pesaría mucho que se publicase ese escrito si creyera que hay en él la menor cosa que pudiera hacerme sospechoso de semejante insensatez. Así toma nota Pablo Iglesias y Irene Montero. Mis designos no han sido nunca otros que tratar de reformar mis propios pensamientos y edificar sobre un terreno que sea enteramente mío. De ahí viene la anterior analogía de las ciudades, etcétera. Si habiéndome complacido mi obra muestro aquí su modelo, no significa ello que quiera yo aconsejar a nadie que lo imite. Los que mayores dones hayan recibido de Dios tendrán quizás designios más altos. Pero me temo que aún este mismo es por demás atrevido para muchos. La mera resolución de deshacerse de todas las opiniones recibidas anteriormente no es un ejemplo que todos deban seguir, y el mundo casi se compone de dos clases de espíritus a quien ese ejemplo no conviene en modo alguno, a saber, los que creyéndose más hábiles de los que son, no pueden contener la precipitación de sus juicios ni tener bastante paciencia para conducir ordenadamente todos sus pensamientos, por donde sucede que, si una vez se hubiesen tomado la libertad de dudar de los principios que han recibido y de apartarse del camino común, nunca podrán mantenerse en la ruta que hay que seguir para ir más derecho, y permanecerán extraviados toda su vida. Y de otros que, poseyendo bastante razón o modestia para juzgar que son menos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso, que otras personas de quienes pueden recibir instrucción, deben contentarse con seguir las opiniones de estas personas antes que buscar por sí mismos otras mejores. Ahí también es un compendio de la gran inteligencia del personaje, ¿no? Si os fijáis, sutilmente, de alguna forma, está diciendo, pues eso, ¿no? Que no está hecho para todo el mundo el pensar, y menos el pensar de forma tan radicalmente nueva, y que se abstengan, pues esto, ¿no? La gente demasiado impaciente, inquieta, y los que demasiado temorosos y demasiado, digamos, acongojados, pero gozando de una inteligencia mayor que los primeros, pues tampoco les aconseja de meterse en esas aventuras si no tienen el arrojo para ello, ¿no? Y realmente es una prueba más, ¿no? De la gran inteligencia de este hombre. Luego, en la página 106 nos encontramos con otra pequeña genialidad, seguramente, porque lo tengo aquí subrayado. A mí me encantó, es una pequeña frase tonta, pero que nos hace ver mucho, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que las leyes se amplían cada vez más y más y más, con más y más en Occidente, tío, por lo menos en el mundo occidental y democrático y liberal, donde hay una infinidad de leyes, donde los tomos de derecho pues se hacen cada vez más grandes y se podría resumir de esa siguiente forma que él ya resumió en su día, ¿no? Dice, y como la multitud de leyes sirve a menudo de disculpa a los vicios, siendo un estado mucho mejor regido cuando hay pocas pero muy estrictamente observadas, así también en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica. O sea que él, digamos, de alguna forma, él lo embarca en otra, claro, esa frase en realidad lo dijo por, digamos, no apartarse del método nunca, ¿no? Y que más vale un solo método bien pensado y que nunca apartarse de él para poder llegar a conclusiones científicas, ¿no? Metodológicas,
que no, digamos, una multitud de pequeñas leyes y de pequeñas formas de llegar y tal y cual, que al final lo único que hacen es hacer ver que probablemente está errado ese camino porque es un camino que no lleva, digamos, que no lleva probablemente a la verdad, puesto que hay demasiados, digamos, fórmulas para seguir, cuando es mejor seguir pues un método más simple, pero más, digamos, certero, que por ejemplo es el método científico que siguió que gracias a Francis Bacon y a él y luego a muchos más que les siguieron, pues se estableció, ¿no? Que es un método pues de verificación, error y anotar y ser muy estricto y muy lógico y y usar de la razón para poder avanzar en cualquier disciplina científica, desde luego, y humana en general, ¿no? Más que, digamos, pues eso, una multitud de pequeñas supersticiones y pequeños caminos que normalmente te llevan a perderte, ¿no? De ahí ya pasamos a la página 114, 115, en la cual tenemos ya otra admirable, digamos, otra admirable, otros admirables subrayados que nos dicen mucho de lo grande que era este hombre, ¿no? Y de alguna forma, ahí tenemos un subrayado que nos va a abrir mucho, que este hombre había leído realmente mucho y sabía mucho, pero mucho. Y probablemente había leído, yo creo que filosofía oriental directamente también, porque dice así. em, Creo que en esto consistía principalmente el secreto de aquellos filósofos, hablando de filósofos antiguos, evidentemente muy antiguos, ¿no? Los griegos probablemente que él conocía bien, etcétera. Pero probablemente igual hablaba de incluso más antiguos y de otros lares. Porque dice así, de aquellos filósofos que en otros tiempos pudieron sustraerse al imperio de la fortuna y competir en felicidad con los dioses. A pesar de los dolores y la pobreza, pues ocupados sin cesar en considerar los límites que la naturaleza les imponía, persuadíanse tan perfectamente de que nada tenían en su poder, salvo sus propios pensamientos, que esto les bastaba para impedirles sentir afecto hacia otras cosas y disponían de sus pensamientos en forma tan absoluta que no les faltaba razón para considerarse más ricos, poderosos, libres y felices que los demás hombres, los que, careciendo de esta filosofía, nunca disponen de todo lo que quieren por mucho que les favorezca la naturaleza y la fortuna. Me parece que este hombre había aprendido más cosas de lo que de las simplemente las cristianas normal y corriente y de la filosofía, digamos, que se impartían en su momento. Por lo cual, lo que nos dijo al principio de que había leído muchos libros, pues es probablemente más que cierto, ¿no? Luego nos pasamos a la página 117 y vemos ya directamente cómo va entrando en el meollo de su método, ¿no? Y de lo que propone. Llegar a desarraigar de mi espíritu cuantos errores podían haberse deslizado anteriormente, sin que por eso imitara a los escépticos, que dudan solo por dudar y pretenden ser irresolutos, pues mis deseos, por el contrario, tendían únicamente a afianzarme en la verdad, apartando la tierra movediza y la arena para hallar la roca o la arcilla. Y eso me parece genial, porque yo siempre también me da muchísima rabia esta actitud posmoderna muchas veces de simplemente dudar por dudar, todo es relativo, etcétera, etcétera. Pues no. Un gran pensador como ya era René ya nos dice que no, la cosa no es tan sencilla. Página 118 y que no sirve de nada dudar por dudar si no hay un objetivo, que es realmente encontrar un camino, ¿no? En la página 118 nos encontramos con lo siguiente. Eh, yo creo que eso denota mucho eso, la extrema prudencia que tenía todo el rato, ¿no? Vamos a ello. Porque confieso que mi ignorancia, más francamente de lo que acostumbran los que han estudiado un poco, y acaso también por haber dado a conocer las razones que tenía para dudar de muchas cosas que los demás consideran ciertas, más no porque me haya vanagloriado de poseer doctrina alguna, pero como tengo un corazón honesto y no deseo que se me tome por lo que no soy, se me ocurrió que era preciso tratar por todos los medios de hacerme digno de la reputación que se me daba. Y hace justamente 8 años que este deseo me decidió a alejarme de todos los lugares donde podía tener alguna amistad y retirarme a este país. Eh,
Es que claro, quizás tendría que haberlo cogido un poquito más arriba. Ahí, digamos, dice que que a él no le gustaba que fuera así en ese momento, que ya mucha gente, antes de que acabara, que él diera él por acabado su obra, ya decían que estaba montando una filosofía propia, ¿no? Y que tenía una filosofía propia. Y de alguna forma, como era tan modesto, pero de verdad, y era tan inteligente, tan prudente, etcétera, pues ya advertida él que no, que su obra no estaba acabada, que se había retirado justamente del mundo mundano, digamos, y de su entorno, para poder estudiar con más detenimiento y realizar esa obra que él creía necesaria, etcétera, ¿no? Y que esto, pues no le nacían especial ni nada, simplemente que era modestamente la aportación que él quería dar. Y bueno, y luego pues viene toda esa frase, etcétera, ¿no? O sea, que para mí es una, una muestra más de lo sensible que era su inteligencia, ¿no? Eh, sí, me encanta eso, ¿no? Lo que pasa es que yo normalmente, dice, confieso mi ignorancia más francamente de lo que acostumbran los demás. Es genial este tipo. Bueno, página 122, nos vamos ya a la clave de la clave de la clave. Es decir, ahí está todo el meollo, el núcleo de, de cómo él, del pienso luego existo y de cómo él llega a toda esta entelequia, ¿no? Que ahí, de entre la página 122 hasta la 125, está toda la paja mental también, por eso, los prejuicios. Es que a mí lo que me parece muy curioso, y se podría resumir quizás en esto más que en leer los subrayados que tengo de la 102 a la 125, que quizás lo apoyo con algún subrayado, pero se podría resumir con a mí me parece tan increíble que un hombre que era tan genial para muchas cosas, una inteligencia tan sensible, pudiera tener todo el planteamiento y toda su paja mental se basara en un prejuicio tan estúpido como este, ¿no? Como el pensar que Dios y que la vida era perfecta y que sobre la perfección diósica esta, pues todo giraba y que él era, y que somos los hombres, pues una prueba de que justamente existía Dios por nuestra imperfección y que toda esta movida que se monta es que no sé, a mí me parece tan tonto y tan inútil que me desmerece un poco a veces, ¿no? Pero le perdono, ¿no? Pero es que es increíble, ¿no? Un hombre que quiso construir, digamos, algo nuevo, ¿no? Y que no quiso, digamos, reconstruir sobre lo viejo y no fiarse de lo que digamos, habían pensado antes que él decenas y decenas de generaciones, ¿no? Que era un refrito, ¿no? Todo el rato, desde prácticamente que se había acabado, digamos, la época romana y habíamos entrado en la Edad Media. Todo era refrito escolástico de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, hasta que él llega, de alguna forma, ¿no? Y quiere reconstruir y deshacerse de todo eso, y sin embargo coge una premisa que es más vieja que el cagar, ¿no? La premisa, la idea preconcebida esa de Dios, y es un error que no entiendo, ¿no? Como uno quiere deshacerse de lo antiguo, pero coge esta bandera, que es más antigua que lo antiguo casi. Y esto hace que se estropee todo, a mi juicio, pero bueno, o sea, que emborrone más que estropear. eh, yo por eso sospecho que era como un truco que él hizo para que no le entallaran de alguna forma, pero bueno, en fin. En la página 126, sin embargo, sí, vamos a pasar directamente, porque los subrayados son buenos, pero al final, digamos, no dejan de ser un poco toda la crítica esta que os he resumido. Página 126, vamos a ver. Ahí, por ejemplo, también se empana mucho con la imaginación, ¿no? Eso sí lo voy a leer porque solamente para ponernos un poquito en tono, ¿no? Pero sí hay muchos que están persuadidos de que es difícil conocer lo que sea Dios y aún lo que sea el alma. Es porque no elevan nunca su espíritu por encima de las cosas sensibles y están tan acostumbrados a considerarlo todo con la imaginación, que es un modo de pensar particular que las cosas materiales, que lo que no es imaginable les parece ininteligible, lo cual está bastante manifiesto en la máxima que los filósofos admiten como verdadera en las escuelas y que dice que nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos, aunque sea cierto que las ideas de Dios y del alma jamás lo han estado.
Y ahí me parece que se empana otra vez porque, vamos a ver, todo para que su premisa no se vea alterada, ¿no? Entonces, hasta condena la imaginación y condena lo único que creo que de la escuela antigua se puede guardar que es que todo viene de nuestros sentidos. Evidentemente que viene todo de nuestros sentidos, que no sé cómo puede dudarlo él. Es que su propio concepto de Dios y de perfección también viene de los sentidos. ¿Por qué se piensa que esto tiene que venir de algo superior, que es imposible que una cosa tan imperfecta como el hombre pueda imaginar algo tan perfecto y pueda imaginar la eternidad y pueda imaginar... ¿Pero por qué va a ser imposible? Es que no entiendo por qué él se llegó a pensar que era imposible. Si es que lo llegó a pensar de verdad, que me imagino que esa parte sí que es verdadera, ¿eh? Porque ahí no veo, yo veo ahí empanada de verdad, por su parte, ¿no? Con sus ganas de que la premisa de la perfección prevalezca. Em, es que ahí ponen, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no, no? Si además, si admitimos, pues claro, si por culpa de su premisa no pudiera abstraerse su premisa y ya hubiera podido saltar como Spinoza a lo material puro, aunque a Spinoza también tiene sus defectos, ¿eh? Pero bueno, por lo menos es mucho más materialista y por eso en esa parte coincido más con él. Si admitimos que Dios, digamos, es materia, al fin y al cabo es la materia, y que nosotros somos materia, entonces, ¿por qué la materia no puede concebir una materia, digamos, más grande que ella misma o más eterna y tal y cual, que es el universo, al fin y al cabo, ¿no? El universo eh, habrá que admitir que es mucho más eterno que la vida de un hombre, de un simple hombre, ¿no? La misma Tierra es mucho más eterna que nosotros. O sea, el concepto de eternidad ya se ve porque la gente ya intuía y ya veía que cuando ellos morían la vida seguía, ¿no? Ya se veía. Ellos mismos veían que venían de muchas generaciones que habían muerto antes que ellos. Entonces, había una cosa que era, digamos, prácticamente inmutable, que era el marco en el cual vivían, que era ese planeta, ¿no? Lo concibieran como lo concibieran. O lo concibiesen como lo concibiesen, porque la idea de eternidad está en el planeta entero, está en todos los sitios y ha estado siempre, porque todo lo que descubrimos en historia, en arqueología, etcétera, demuestra que hay cosas que se repiten en todas las civilizaciones, ¿no? Prácticamente. Y la idea de eternidad y de que hay algo inmutable y algo muy por encima de nosotros está siempre, sobrevuela siempre en todas partes. O sea, que yo no sé por qué él no lo quiere admitir, pero en fin, va, una chorrada, la verdad. Vamos a proseguir. Página 127. Pues ahí se redunda con el argumento de los sueños, que es otra cosa muy recurrente con él, ¿no? Que no entiende por qué en los sueños, ¿no? Se puede, digamos, de alguna forma ver cosas, ¿no? Que no hemos visto nunca, ¿no? Y entonces eso tiene que venir también de Dios, de la perfección de Dios. Y no puede ser que la imaginación justamente fabrique cosas sobre ya cosas que tú has leído, has visto, incluso de forma inconsciente. Pero claro, ahí le faltaba creer en el inconsciente y ser más materialista. Eh, lo que sí le salva al final de toda esta empanada es que al final lo supedita todo a la razón, ¿no? En la vigilia. Él al final, después de darle muchas vueltas, dice que no hay que fiarse, que eso ahí hace bien, que no hay que fiarse de todo lo que uno ve, de todo lo que uno piensa, porque muchas veces el pensamiento y la razón no se pueden equivocar por el ojo, por muchas cosas, ¿no? Digamos, por la imaginación, a veces incluso nuestra memoria nos puede jugar malas pasadas, etcétera. Entonces dice que, bueno, lo mejor es supeditarse a la razón y tener el método este y vuelve un poco a lo que le salva, ¿no? Que lo supedita todo siempre a la razón, a la vigilia y tal. Lástima de la premisa del Dios perfecto que estropea un poco todo el edificio de la razón metodológica que él pare, ¿no? O sea, a la vez que es que el hombre somos tan contradictorios, a la vez que parimos cosas geniales, siempre hay una espuria ahí, como cuando uno hace una soldadura, siempre está, digamos, la escoria que desmerece lo bonito del soldado, ¿no? Pero bueno, en fin, de la soldadura, ¿no? Y la unión. Pero en fin, por eso es nuestro sino, ¿no? Una curiosa dicotomía, pero bueno, muy de su tiempo. Pongo aquí también su rayo, ¿no? En la página 133 ya pasaremos. A ver. Bueno, lo he subrayado, a ver si esta valía la pena, el de la 127, que lo lea igualmente. El haber notado que podemos así imaginar en sueños que tenemos otro cuerpo y vernos en otros astros y otra tierra sin que ello sea cierto,
Pues, ¿cómo sabremos que los pensamientos que se nos ocurren durante el sueño son más falsos que los demás y con frecuencia no son menos vivos y precisos? Y por mucho que lo estudien los mejores ingenios, no creo que puedan dar ninguna razón suficientemente para desvanecer esta duda, sin suponer previamente la existencia de Dios. Bueno, no, esa era simplemente para que veáis lo que para mí es un error, pero bueno, en fin. Página 133 decía yo. Vale, aquí sí que nos metemos en una cosa ya más meollo. Y sus miedos, siempre ahí veo un poco los miedos, ¿no? A no discutir con los doctos, con los que él considera doctos. Pero bueno, ahí está basado en que no quiere entrar en los viejos asuntos y en discursos bizantinos y que quiere regir ese nuevo mundo donde realmente esa nueva ciudad, digamos, ¿no? Alegórica. Y ahí, digamos, hace una alegoría muy buena. Ahí sí que es muy hábil para que no le cacen, pero pone, ahí para mí es donde me gana. O sea, porque veo que en el fondo el tío pensaba mucho más allá y que puede ser que sea un disimulo todo eso de Dios y tal igual. Porque aquí pone unas cosas que realmente son muy buenas. Hace todo un ejemplo de cómo construir un nuevo mundo. Es decir, para explicarles que el mundo, en el fondo, es material y que no puede ser que Dios la haya creado ya tal como lo conocemos, alega, por ejemplo, hace un ejemplo muy bueno que dice, bueno, si por ejemplo Dios ahora mismo quisiera crear del caos otro mundo, lo que haría es introducir una serie de leyes que de alguna forma hasta anticipa un poco lo que sería un programa de ordenador, ¿no? O sea, es decir, hay unas leyes, tú las escribes, ¿no? Escribes el programa y lo lanzas en el caos. Y al final dice, seguro que se vuelve a formar un mundo muy similar al que tenemos, un sol muy similar al que tenemos, las estrellas, un orden, etcétera, y que del caos vuelve a surgir el orden. Y eso demuestra que Dios es perfecto y tal. Vuelve con el rollo ese, ¿no? Pero en el fondo yo lo que veo es que ahí ha dado la clave de lo que realmente es un buen materialista y un buen científico, ¿no? Y una persona que quería romper con todo lo antiguo. Porque les hace ver que el mundo es tan material y hay leyes tan permanentes, leyes que se pueden además estudiar y que ahora se ha demostrado que tenía razón el hombre, que realmente se puede volver a formar una galaxia, pero él no tenía todavía esos conceptos, una galaxia como la Vía Láctea, un sistema solar como el nuestro, y que ahora hemos descubierto que los hay a patadas, por lo tanto tenía más razón que un santo, que de forma inmutable tú lanzas a un espacio vacío una serie de materiales y aparentemente de forma desordenada y acabará todo ordenándose de una forma pues que ya conocemos, ¿no? Con un sol que hace girar alrededor de él pues una serie de planetas que al final pues uno de ellos puede ser habitable por pura matemática, ¿no? Por pura estadística. O sea que realmente ahí mete estadística, matemática, mete un poco de todo en un párrafo que realmente es genial. Igual me ahorro de leerlo porque ya lo he explicado todo. Página 145 pasaremos. Página 145 pasaremos directamente. Ujú. Sí, estaba pensando si leer o no leer, no, lo ahorraremos. Ya lo leeréis vosotros, que siempre os recomiendo leerlo por vosotros mismos todo. Lo mío es simplemente una ayuda y un poner en orden mis propias ideas en el fondo. A ver, página 145. Eso sí que lo vamos a leer, pues se mete de lleno con la anatomía humana ahí, ¿no? Y desliza suavemente que ninguna máquina que inventen los humanos será más grande que las que Dios inventó, ¿no? Pero el tío puta es un poco como el anterior. Ahí ya mete mucho de hecho, los grandes espíritus, a mí lo que me impresiona de los grandes espíritus como él es lo preclaro. O sea, ya visualizaba una cantidad de cosas que han ocurrido. Es decir, él ya dejaba de deslizar en ese párrafo que ella veía que se podía construir máquinas casi increíbles que iban a ayudar mucho al ser humano a evolucionar y a la ciencia, etcétera, ¿no? Pero ya de alguna forma pone el freno a lo que va a ocurrir, porque sabe que va a ocurrir, probablemente lo tiene súper claro, que acabará progresando la maquinaria, la ciencia, etcétera, y acabará construyéndose los ingenios que ahora disfrutamos con toda la naturalidad, como si fuera algo normal. Él ya lo intuye, lo prevé,
Y de alguna forma también pone el antídoto ya, porque probablemente el pobre hombre se creía que la teocracia iba a ser eterna y que no se podía nunca derrumbar. Y ya pone el antídoto, ¿no? Como diciendo, bueno, pero por mucho que inventemos cosas extraordinarias, tranquilos que Dios es lo más perfecto. Siempre, nunca habrá algo mejor que Dios. Por ejemplo, la razón de la que posee el hombre, la propia anatomía del hombre y su propia razón es insustituible, ¿no? Y de alguna forma pone un ejemplo también muy bueno con los sordomudos, ¿no? Y pone el ejemplo de los sordomudos y dice así como, les hace ver como digamos que de alguna forma pues al final, mirar cómo es el espíritu humano, ¿no? El alma y la perfección de Dios, de las almas que nos ha imbuido Dios, que al final la gran diferencia entre un animal y un ser humano es que el animal, digamos, por mucho que esté dotado de voz, ¿no? y tal, solamente puede emitir gruñidos, y sin embargo un hombre sordo-mudo consigue vencer el no tener las herramientas para poder, digamos, expresarse y tener logos normal como otro hombre mediante signos. Signos que al final se interpretan y que son un lenguaje, ¿no? O sea que ahí, digamos, te hace ver también la genialidad y lo avanzado que estaba este hombre y lo inteligente que era, ¿no? Una vez más lo he explicado todo, no sé si vale la pena leerlo en la página 145, pero bueno, igual lo vamos a leer, porque me parece que es cortito lo que he subrayado. Que sabiendo cuánto diferentes autómatas o máquinas de movimiento pueda hacer la industria del hombre, empleando muy pocas piezas en comparación con la gran multitud de huesos, músculos, nervios, arterias, venas y todas las demás partes que hay en el cuerpo de cada animal, consideren este cuerpo como una máquina, que, por estar hecha por la mano de Dios, está incomparablemente mejor ordenada y posee movimientos más admirables que ninguna de las que puedan inventar los hombres. Ya poniendo el antídoto, ¿no? Es brutal. Luego en la página 246 hay una cosa todavía más genial, que de hecho se puede aplicar al debate que tenemos ahora con la inteligencia artificial perfectamente. Ese párrafo es importante. Dice, dice así. El segundo consistente en que, por más que estas máquinas hicieran muchas cosas tan bien o acaso mejor que nosotros, se equivocarían infalliblemente en otras, y así te descubriría que no obraban por conocimiento, sino tan solo por la disposición de sus órganos, pues mientras la razón es un instrumento universal que puede servir en todas las ocasiones, muy importante lo que dice, esos órganos necesitan de alguna disposición especial para cada acción particular, de donde resulta que es moralmente imposible que haya en una máquina los resortes suficientes para hacerla obrar en todas las circunstancias de la vida del mismo modo como nos hace obrar nuestra razón. ¿Vale? Y ahí dice, si lo abstraemos de la idea de Dios, perfección, todas esas tonterías que no sé si lo hacía para cubrirse o lo que sea, eh, una muy buena, digamos, frase para poder discutir con los que piensan que la inteligencia artificial de alguna forma podrá llegar a sustituirnos, ¿no? Eh, no, porque la razón humana, digamos, como proviene y se nutre de su cuerpo, de nuestro cuerpo, y este cuerpo está conectado a su vez con todo, es muy difícil que una inteligencia artificial consiga tener todas las herramientas que tenemos nosotros, porque aparte del razonamiento lógico, y aparte que somos nosotros que lo hemos creado, ¿no? Pero aparte del razonamiento lógico y razonable que podemos tener y tal y cual, tenemos esa otra pequeña cosa que ser un ser finito, vivo y conectado, sin embargo, con todo, porque provenimos de la propia naturaleza, y ellos son una cosa totalmente artificial, como lo dice la palabra, por lo tanto, jamás podrán llegar a tener la conciencia. Es que, además, le falta otro concepto muy importante, que es la conciencia. Todo lo que él dice de razón, de alma, se podría cambiar tan simplemente con la palabra conciencia, simplemente, porque él lo que habla es de la conciencia humana, que es insustituible la conciencia humana, punto. Pero como tiene toda esta tontería de premisa, pues bueno, y vivía, en la época que vivía, pues me imagino que tenía que ser más prudente, o a lo mejor incluso el concepto de conciencia no lo tenía demasiado desarrollado, puede ser. Pero realmente está muy bien esta frase para poder debatir con ese debate tan actual. Y ya vamos acabando, página 151. Tenemos también aquí ya. Y ahí ya entramos de lleno y ahí ya se suelta y rebosa de inteligencia, de humanismo, con esa declaración de intenciones que hace, ¿no? Sobre la sabiduría, sobre la ciencia, sobre la técnica, intuyendo una vez más todo lo que estaba por venir. Porque yo creo que un gran espíritu como él ya intuía el siglo XXI, prácticamente el siglo XX. Y dice así, como conocemos los oficios varios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlos del mismo modo en todos los usos apropiados, y de esa suerte convertirnos como en dueños y poseedores de la naturaleza,
lo cual es muy de desear, no solo por la invención de una infinidad de artificios que ya intuía, que nos permitiría gozar sin ningún trabajo de los frutos de la tierra y de todas las comodidades que hay en ella, sino muy principalmente para la conservación de la salud, que es sin duda el primer bien y fundamento de todos los demás bienes de esta vida, porque aún el espíritu depende tanto del temperamento y de las disposiciones de los órganos del cuerpo, que si es posible hallar algún medio para hacer que los hombres sean más sabios de lo que hasta aquí lo han sido, creo que hay que buscarlos en la medicina. O sea, es brutal ese pasaje, es brutal porque te hace ver lo tan mucho consciente que era de que el progreso humano y la ciencia, si la dejaban, digamos, que se explayara, iba a aportar unos bienes que al final iban a redundar en lo que realmente hemos conseguido y no somos conscientes, que es una humanidad mucho menos brutal, mucho más sabia, mucho más evolucionada que la que había hasta entonces, hasta ahora, digamos, ¿no? Gracias a que por fin nos hemos desembarazado de las supersticiones y de la religión y de la teocracia, al menos, repito, en Occidente. En página 152 sigue así. En las experiencias que hubiera que hacer y comunicándose a sí mismo al público todo lo que averiguan, al fin de que comenzan los últimos por donde hubieran terminado los sus predecesores, y uniendo las vidas y los trabajos de muchos, llegásemos todos juntos mucho más allá de donde puede llegar cada uno en particular. Advertí asimismo que las experiencias son más necesarias cuando más avanzamos en el conocimiento, porque el principio es preferible servirse únicamente de las que se presentan por sí misma a nuestros sentidos que no podamos ignorar por poca reflexión que hagamos. Y esta ahí ya subraya sobre todo que el tío era muy consciente de que la ciencia tiene que ser, se tiene que comunicar y tiene que haber como un cuerpo de científicos, ¿no? Para poder avanzar no puede ser que uno descubra una cosa por su parte, se la guarde o que no trascienda y que tenía que, bueno, estaba preconizando ya lo que está ocurriendo, ¿no? Que de alguna forma que la universidad, que la escuela, que tiene que estar conectada con el mundo, digamos, empresarial, etcétera, para poder que una persona, digamos, que haga un progreso, pues la pueda seguir otra persona que invierta en ese mismo progreso, otra persona que siga el progreso del otro y hacer una cadena de progreso, siendo muy consciente que eso solamente se puede conseguir pues dejando por escrito y dejando bien claro pues eh, que una persona pueda seguir el trabajo de otra persona y que así se llegaría a la meta, ¿no? Y lo tenía clarísimo, ¿no? Y eso también dice mucho de su inteligencia, ¿no? Y ya pasamos a la página 158, que ya vamos acabando, y ahí vemos un alegato para sí mismo, digamos, para su obra, que hace de que realmente, de ir siempre a las fuentes originales, de no dejarse engañar, hoy en día se podría llamar por las fake news y por, digamos, y que leer la fuente original, él hablaba de su método, ¿no? De su discurso del método, de su ensayo y de los posteriores de los que ya habían escrito anteriormente y los posteriores que estaban por venir, que todo aquel que iba a seguir su propia obra, o sea, lo que preconiza en las líneas anteriores, ¿no? De que hay que seguir porque él invitaba de alguna forma a que alguien le siguiera, claro, evidentemente, sutilmente estaba diciendo que, por favor, que alguien siguiera su trabajo, ¿no? Porque, claro, consciente como era de la finitud de nuestras vidas y de la brevedad, pues él quiere, como estaba tan convencido por su inteligencia que estaba dando con la tecla de alguna forma, de lo que había que hacer, de que el método científico que estaba por venir él había puesto las bases, y estaba convencido de ello, pues estaba invitando a otros semejantes a él, a grandes espíritus, a gente inteligente, que pudiera seguir su obra, ¿no? Y de alguna forma les pedía por favor que se ciñeran a sus escritos, porque él ya intuía probablemente que la iglesia, etcétera, que después de su muerte iba a haber como una especie de escuela a favor y en contra, y que tanto los de a favor como los de en contra, si no eran muy estrictos los de a favor, y los en contra ya sabía que iban a manipular su discurso y que iban a manipularlo todo para despreciarlo. Pero también estaba advirtiendo a los posibles seguidores que por favor que lo hicieran bien y que se ciñeran a sus métodos, a sus fuentes, a su escrito. Que no lo hicieran, digamos, a través de otros que pudieran haberlo manipulado, digamos, o malinterpretado incluso, ¿no? Y eso lo dice pues en ese pasaje, ¿no? Estoy seguro de que los más apasionados entre los que hoy sigan a Aristóteles se considerarían muy dichosos si tuviesen tanto conocimiento de la naturaleza como tuvo él, aunque fuera con la condición de que nunca tuvieran más. Esos espíritus son como la hiedra, que no pueden subir más alto que los árboles en que se enreda y muchas veces descienden después de haber llegado hasta la copa. Muy sutil también ahí lo que dice.
Me parece que también los que siguen una doctrina ajena descienden, es decir, se tornan, en cierto modo, menos sabios que si se abstuvieran de estudiar. No contentos con saber todo lo que su autor explica inteligiblemente, tales personas quieren, además, encontrar en él la solución de varias dificultades de las que cuales no habla y en las que acaso no pensó jamás. Con esto, en definitiva, lo que quiso advertir es que eso, que a veces incluso con buenas intenciones se quiere hacer hablar un texto de un filósofo, él ya intuía que refiriéndose a sus propios textos podían, digamos, edificar o intentar resolver cosas que él no decía, o que su texto, de definitiva, su método y todo lo que iba a fabricar iba a servir para una cosa muy concreta, que era poner en solfa lo que había que hacer para tener un método científico. Y que nada más, que no le dieran, no intentaran dar a sus textos pues otro cariz del cual él pues probablemente no había ni planteado ni aspirado a solucionar, ¿no? Y que por lo tanto él había advertido probablemente que muchas veces hacía esto de los autores, ¿no? De los grandes filósofos, grandes pensadores, que a veces se le quiere dar a sus estudios, a sus textos, a su pensamiento, usos por los cuales ellos mismos ni siquiera se lo habrían planteado jamás, ¿no? Por lo tanto, otra vez demuestra inteligencia, sutileza rodales, ¿no? Y cuán humano y cuán realmente humano con H mayúscula, evidentemente, era este hombre, ¿no? En definitiva, eso nos demuestra una vez más que nuestro mundo, el mundo del que disfrutamos hoy en día, ha estado jalonado por grandes mentes, por gente realmente inteligente de verdad, con un saber universal, un saber profundo, y que sería una pena que desperdiciemos todo este engranaje por pensamientos flojos, pensamientos, diría, de gente que no quiere ir más allá, una vez más. Podemos retroceder por culpa de no querer seguir la senda de esos grandes pensadores y intentar luchar por seguir edificando, en definitiva, el imperio de la razón, ¿no? Y no dejar ningún resquicio a que podamos retroceder a este mundo tan injusto y cruel que normalmente se suele edificar con la superstición y con las creencias en cosas que no existen en definitiva y en cosas que realmente son de difícil demostración, por no decir imposible muchas veces, ¿no? Por lo tanto, digamos, esperemos que esos libros jamás desaparezcan, que la gente los estudie y que eso ya os haya dado ganas, como siempre, de pensar, de ir un poquito más allá. Y esta es mi intención, modesta, al leerlo todas esas, o al analizar toda esa literatura y ponerla en solfa aquí, ponerla en conocimiento de todos. Mi opinión, mi, evidentemente, versión de cómo interpreto ese tipo de textos, ¿no? Espero que les sirva a alguien y con eso me conformo. Pues nada, como siempre os digo, un saludo a todos, cuidaros mucho y hasta el próximo podcast. Chao, chao.